Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a traer los distintos usos de nuestros queridos marcadores de puntos. Hay muchos usos que le pueden dar a los marcadores de puntos. En este caso yo tengo estos que son tipo imperdibles de plástico, pero tranquilamente pueden ser algunos más bonitos, incluso hasta un pedacito de hilo de algún otro color que contraste con lo que están tejiendo claramente. Muy bien. Tip número 1. Para marcar el principio y el final de nuestro tejido. Primer punto, último punto. Y así nunca olvidarse de tejer ninguno. Sobre todo para principiantes. Un tip extra es que por lo general pongo en la primera vuelta un color verde y al final otro de otro color. Así sé que cuando vuelvo y me encuentro de nuevo con el verde, hice 2 vueltas. Muy bien. Ese fue un uso. Otro uso, sobre todo para las que no son expertas, marcar el derecho de la prenda. Así no tienen mayor complicación. Un pedacito de hilo, un imperdible cualquiera, es indistinto. Muy bien. Otro tip que les tengo que dar. Pueden marcar la prenda. En este caso, yo tuve que separar el tejido, porque acá voy a hacer un bolsillo. Al momento de marcar, yo acá pongo marcador de punto, igual que este otro lado, que en este momento ya lo he quitado. Pero, a su vez, tenía que hacer aumentos, otro uso más. Tenía que hacer aumentos cada 3 vueltas, entonces me marqué y cada tercer vuelta volví a marcar. Así ya tenía todo listo y no tengo que andar contando cuántas vueltas van. Otro uso, marcar cada cuánto tengo que aumentar, considerando que siempre es más o menos a la misma altura. Entonces, marco cada cuánto tengo que aumentar. Como cada pieza la hice en distintos momentos, porque por eso separé el tejido, yo sé que ahí tengo la misma cantidad de aumentos en las mismas posiciones sin ningún problema. Otro uso que le pueden dar es unir para coser. En este caso yo tengo una capucha que tengo que unir en un lugar y yo sencillamente acomodando bien nuestro tejido podemos ir poniendo distintos marcadores de puntos para que no se nos mueva el tejido y así poder coser sin tener que hilvanar, por ejemplo. Otro uso es para marcar, por ejemplo, cuando tenemos que hacer separación de mangas. También es muy recomendable poner cuando dejamos en suspenso nuestro tejido. De esta manera no se va a desarmar por más que tiremos y tiremos de nuestra hebra. Entonces es muy bueno poner un marcador de puntos y si nos tenemos que probar, por ejemplo, o lo tenemos que dejar un rato en nuestro tejido por el motivo que sea, sabemos que no se nos va a desarmar. Muy bien. También podemos marcar cada cuánto tenemos que disminuir o aumentar, por ejemplo, en una manga. Si hacemos el cálculo y de pronto tenemos que hacer un aumento o una disminución cada 8 vueltas, marcamos dónde hicimos el aumento y a partir de ahí podemos directamente contar las 8 vueltas y no tener que andar contando todo. Ese es otro uso. Si tenemos que tejer en circular, por ejemplo, si tenemos que hacer muchas cadenas, pónganle 100 cadenas, podemos cada 20 o cada 30, cada cuantos ustedes quieran, poner un marcador de puntos y así no tener que volver a contar si es que nos perdimos en la cuenta.
¿Mm? Otra cosa es en el inicio de vuelta, sobre todo si estamos tejiendo en tubular. Entonces, como verán, hay muchísimos usos que les podemos dar a los marcadores de puntos. Por eso está muy bueno saber los usos que le podemos dar, saber que hay un montón de tipos de marcadores de puntos, pero si no los tienen, no es la muerte de nadie. Un pedacito de hilo de otro color, suficiente. ¿Sabían todos estos usos? ¿Los usan? Muy bien. Me parece genial que los usen. Y si no lo sabían, por supuesto, pueden empezar a aplicarlos a partir de este momento. Los espero en algún otro video donde les explicaré muchos más tips. Chao.